Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este simposio sobre PVH o VIH o HIV, perdón, PVH o VPH. Me va a acompañar entonces como presidenta también de mesa la doctora Sonia Isabel Cuervo. Ella es médica infectóloga de la Universidad Nacional de Colombia, profesora titular de la Universidad Nacional, Grupo de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología y magíster en educación. Bienvenida, doctora Sonia, y esperamos que cumplamos con el objetivo de aprender un poquitico más sobre VPH, que nos parece bien importante. Doctor Estrada, muchas gracias por sus palabras, gracias por la presentación. Un saludo de bienvenida también a todas las personas que nos acompañan en estas 2 horas que, como menciona el doctor Santiago Estrada, van a hacer una profundización muy interesante sobre el tema de virus de papiloma humano. Y para mí es un placer poderlos acompañar esta tarde. 2 avisos para que estemos todos enterados. Las conferencias 25 minutos, tenemos 5 minutos de preguntas al final de cada conferencia. Invitamos a las personas que nos acompañan para que escriban sus preguntas e inquietudes en el chat, y a nuestros queridos y distinguidos conferencistas recordarles el tiempo de la conferencia: 25 minutos, por favor. Para mí es un placer presentar al doctor Iván Arturo Rodríguez Abogal. Él es médico internista y médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Tiene además una especialización en epidemiología clínica y un magíster en VIH. Él se desempeña como médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital San Vicente, Fundación Río Negro, CIP, CIES y ASIL, y nos va a contar qué ha pasado con aquello de si ha cambiado la tamización para VPH. Doctor Iván Arturo, los micrófonos son suyos. Doctora Sonia, muchas gracias. Doctor Santiago, igualmente. Entonces empezamos porque pues el tiempo es corto. La pregunta es si ha cambiado la tamización de HPV o VPH. Entonces, en la parte inicial quiero mostrarles como algunos conceptos que creo que son importantes para entender la pregunta de fondo o el mensaje. Inicialmente, este término que a veces se nos olvida, pero pues tamización se refiere a todos los mecanismos que tenemos o que hay para detectar tempranamente una entidad, un padecimiento, una enfermedad. Entonces, todos estos métodos diagnósticos que se aplican a personas sanas para una detección temprana es a lo que se refiere tamizar. Y para tamizar, entonces, va a ser muy importante conocer la historia natural de la enfermedad, y es aquí en donde el conocimiento de la historia natural del cáncer de cervix especialmente, que es en el que me voy a enfocar para dar campo a los otros conferencistas que profundicen en otras áreas, es esta historia natural la que nos permite reenfocar o ver de otra manera la tamización. Es así como rápidamente en el 54, ustedes saben, Papa Nicolau describió cómo se hacía la técnica para hacer lo que conocemos como la citología vaginal, y en 1960 se aceptaba ya que la tamización del cáncer de cervix o de cuello uterino se podía hacer inicialmente por observación directa o por citología del cervix. Luego, pues ya ingresa ahí la colposcopia como un método de observación, más que todo de observación de lesiones inicialmente por la alteración que producía la aplicación del ácido acético, y la realización de biopsias donde se empezaban a ver cambios en estos tejidos. Se empezó entonces a reconocer que habían unas lesiones que precedían a las del cáncer cervical, y es entonces como se empieza a manejar diferentes terminologías en el tiempo. En el 68 la terminología del NIC o SIN por Richard. En el 70 se empieza a ver que hay una relación de estas lesiones precursoras con lo que eran las verrugas genitales, y que hay similitud en los estudios histológicos. Ya en el 73 viene la clasificación de OMS, y en el 88 el que es más conocido, el sistema de Bethesda, que ha tenido 2 modificaciones. En términos generales, y es importante ponerlos en contexto acá,
En esta tabla vemos la comparación que hay en las diferentes terminologías que se han usado para la citología, que pues digamos es uno de los exámenes o la base de la tamización. Y ustedes ven cómo el sistema de Papa Nicolau, aquí vemos clase 1, 2, 3, 4, 5, y el de Organización Mundial de la Salud con diferentes grados de displasia carcinoma o el carcinoma invasivo. La clasificación de NIC, ¿sí? Con los 1, 2, 3 que ya conocemos, carcinoma invasivo, y el sistema de Bethesda, que ya incorporó una terminología diferente en lo que hemos escuchado de ASCUS, lesiones de bajo grado, alto grado, el carcinoma. Estas diferencias en las terminologías o en el tiempo, de todas maneras han generado cambios e interpretaciones diferentes de lo que es el desarrollo o la naturaleza de la enfermedad. Entonces, predecir la historia natural del cáncer basado en la histopatología parecía ser la respuesta. Parecía que si conocíamos la histopatología, la lesión, lo que veíamos si era NIC 1, 2, 3, etcétera, podíamos predecir cómo iba a funcionar la enfermedad, quiénes iban a desarrollar cáncer y quiénes no. En el 95, la Agencia Internacional para los Estudios del Cáncer ya encuentra o se reporta oficialmente, ya los estudios pues venían desde mucho antes, que la infección por VPH, que es un virus ADN, precede a la progresión a neoplasia cervical. Y esto se hace pues basado inicialmente en 4 estudios de casos y controles. Y se empieza a identificar y a reconocer que dentro de todo el grupo de los virus de papiloma humano hay un grupo oncogénico que representa alto riesgo porque se encuentra más frecuentemente relacionado con estas lesiones precancerosas y el desarrollo del cáncer. Ahora, en ausencia de infección viral, probablemente persistente, no se espera el desarrollo de cáncer cervical. Y el VPH es entonces necesario, pero no suficiente para ocasionar cáncer. Y este concepto, ya más allá de lo que se encontraba inicialmente, que era enfocado solamente en las lesiones histopatológicas, de relacionar el VPH dentro de la historia de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad de la lesión precancerosa y del cáncer, va a generar un nuevo enfoque de lo que podría ser la tamización del cáncer. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo en la parte izquierda, donde dice normal, digamos, encontramos las capas de un epitelio normal y cómo después de que ocurre la infección por el VPH, empieza a haber una alteración. Ustedes ya saben que la infección pues empieza por las capas basales, empieza a haber una alteración en esta distribución de capas y unas alteraciones histológicas, y progresivamente vemos cómo va cambiando la histología. Entonces ustedes van a ver aquí cambios displásicos leves, moderados, graves, carcinoma in situ, carcinoma invasivo en el tiempo, digamos, en la progresión en el tiempo de la enfermedad, y cómo esto paralelamente se ha correlacionado con las otras clasificaciones histológicas y citológicas que conocemos de NIC y de Bethesda. Y es así como es necesario entonces que primero ocurra la infección por el VPH, que inicialmente va a producir una alteración de los tejidos, luego puede suceder que pues no se genere, que digamos pare la infección, hay un tiempo de infección o hay una progresión de la enfermedad. Entonces ya se conocen la presencia o la codificación de S6-7 como es uno de los factores que probablemente está relacionado con estos cambios de progresión, de integración del viral del DNA, viral del virus al humano, y cómo esto en el tiempo progresa al carcinoma invasivo. Y es así entonces como en esta imagen, por ejemplo, se puede ver cómo abajo vemos la edad en años y aquí vemos la prevalencia en la población, como empezando con un estado normal en el cual inicialmente va a ocurrir la infección que ocurre tempranamente. La infección ocurre generalmente hacia la adolescencia o en la edad joven, y vemos cómo esta línea verde que representa la infección por el VPH va a tener un pico aproximadamente hacia los 18, 20 años, un pico de infección, y cómo después va disminuyendo. Pero después de esa infección va a haber la progresión, y se da la progresión hacia estas lesiones premalignas. Por ejemplo, aquí está la lesión intraepitelial de alto grado, que ocurre más o menos 5 a 10 años, en promedio 10 años después, lo que corresponde como hacia los 25, 35 años de edad, que es esta imagen que ustedes ven en azul.
Y finalmente, ustedes ven cómo algunas de estas lesiones pues ya van a progresar a la invasión y el cáncer. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque si lo que yo quiero es mi evento final es el cáncer y quiero encontrar de manera temprana a aquellas personas que lo van a desarrollar, nos estábamos enfocando anteriormente en este cuadro azul, en buscar la histología, y la tamización estaba dirigida aquí, a este punto, a buscar la histología. El conocimiento nuevo científico de que la infección por VPH precede a estas lesiones nos hace poder identificar antes, un poco antes, aquellas personas que tienen riesgo. Y vamos a ver cómo se puede esto realizar. Como les dije, hay muchos VPHs, entonces aquí viene ya digamos, sabemos que debemos identificar VPH porque esto nos va a ayudar para saber quién puede desarrollar cáncer, pero entonces tenemos muchos VPHs, muchos virus del papiloma humano, tenemos diferentes virus, ustedes ven aquí asociación frecuente de estos tipos, ¿sí? Y asociaciones menos frecuentes acá. Los que están resaltados un poco más en amarillo son aquellos que han tenido al menos por reportes asociación con formación de neoplasias, pero usualmente estos virus, por ejemplo, que vemos en esta primera tabla, son los que se van a relacionar con lesiones comunes de verrugas en piel. Luego vienen neoplasia intraepitelial sin especificar, bajo grado, alto grado o en carcinoma de cervix, otros virus, otros tipos de virus diferentes, y vemos cómo ya empezamos a encontrar que en carcinoma de cervix el 16 y el 18, ¿sí? Y en lesiones de alto grado son los predominantes y los que tienen más asociación, pero que hay otros que aunque tienen menor asociación se encuentran en lesiones malignas, y ustedes ven el listado de acá que ahora lo podemos ver un poco más detallado, pero entonces ya empezamos a diferenciar que no cualquier VPH es el que me interesa. Me interesa algunos en especial, y todos hemos escuchado del VPH el 16, que quizás es el que más relevancia tiene, asociado a carcinoma escamocelular, y el 18 a adenocarcinoma. Pero todos estos listados de otros virus también existen y también pueden producir cáncer. Es así como virus de papiloma humano 16 y 18 causan entre ellos dos el 70% de los cánceres y las lesiones cervicales precancerosas. No solamente, y por eso esta charla la quise enfocar más a cáncer de cervix, porque el tiempo pues no da para tanto, pero sí hay que tener en cuenta que también se asocian a cáncer de ano, a cáncer de vulva, vagina, pene y orofaringe. Y aquí en este cuadro ven ustedes los que, digamos, esto a veces cambia en un tipo o dos, pero en general son los 14 tipos de VPH que se han asociado como de alto riesgo: el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 y 82. Otro listado de tipos de VPH son los de posible riesgo, y es porque estos en algunos casos sí se han podido correlacionar, pero pues les faltan más estudios. Son estos 26, 53, 66, 67, 70, 73 y 72, y algunos que se consideran o se denominan de bajo riesgo porque realmente no se encuentra que se asocien a lesiones malignas, pero sí son el 6 y el 11 que ustedes saben que se asocian con la producción de condilomas. Es así como son pocos los estudios epidemiológicos grandes. Está este de New England, ¿sí? En donde, ¿qué hicieron ellos? Recogieron entre el 85 y el 97 11 estudios de casos y controles realizados en 9 países, y aquí pues ustedes ven que está Colombia, donde al final de reunir estos estudios sumaron 2.506 pacientes y 2.491 controles, mujeres control, donde en el total de la muestra, el 85% de estas mujeres tenían algún test para ADN del virus de papiloma humano. Y ustedes ven acá como el riesgo de desarrollar cáncer cervical, ustedes ven aquí los ratios del LOR de diferentes muestras entre pacientes y controles de todos estos países acá. Van a ver que el OR en casi todos los países es muy alto, y que como en España y en Colombia fue un poco más bajo, y la explicación que se da a esto fue porque se utilizaron pruebas de identificación diferentes en España y en Colombia. Sin embargo, ya si lo vemos por tipo de VPH, vemos aquí como el OR de desarrollar cáncer escamocelular es muy alto para el VPH 16, 434, para el 18, 248, pero no hay que dejar a un lado los otros. Está el 33, por ejemplo, resalté 373 de OR, y el 59, que sí, 419, y ustedes ven ahí pues todos los demás OR de los VPH que se asocian como de alto riesgo, considerando el umbral de alto riesgo aquellos que tienen un OR mayor de 4.
Es así como, aunque aquí hubo en ese estudio anterior que les mostré algo de Colombia, son pocos los estudios y estos fue los que encontré. Es probable que hayan datos de centros más pequeños o datos que pues no están totalmente indexados, pero en este estudio del 2016 nos muestra la distribución de genotipos del papiloma humano en mujeres de Bogotá. Entonces aquí vemos como los 10 tipos virales más prevalentes fueron encabezando el BPH16 con el 30%, estamos hablando de la población total, pero miren cómo el BPH58 está en el segundo lugar, ya no el 18 como estábamos acostumbrados a todas las publicaciones, y el BPH58 aquí aparece con un 12%, el 56,8 y aquí ya vuelve a aparecer el 18 y pues ahí ven los otros virus que se asocian a riesgo. Y empezamos a ver diferencias quizás en que puedan ser explicadas en diferencias poblacionales. Es aquí, como podemos ver, no importa si estas lesiones, estos son identificación de BPH en lesiones en mujeres que tenían citologías con lesiones con ascus, con lesiones intraepiteliales de alto o bajo grado, y como al final, al revisar, vemos como definitivamente la distribución de 1658 fue prevalente. Pero otro estudio, por ejemplo, que ya cogió poblaciones diferentes a las de Bogotá, entonces vemos cómo BPH, si ustedes ven acá, esto fue hecho en Leticia, Chaparral, en Gativá, en Bogotá, Girardot, Cundinamarca, en Tumaco, Nariño, y cómo más de 1.800 mujeres, en el total de la revisión de Colombia, la proporción de pacientes con identificación de BPH, predominantemente el 16 como siempre liderando, pero vemos como aquí el 31 nos mostró un 18%. Y entonces vemos, es para que nos demos cuenta cómo la distribución no siempre es 16 y 18, sino que hay otros BPH que son importantes para nuestra población. Entonces, ¿qué tamizar? ¿Con qué? ¿Cuándo iniciar? ¿Cuándo finalizar? Que serían algunas de las preguntas que uno podría hacerse. Y volvemos a la imagen que les había mostrado, donde inicialmente abajo vemos la edad de la mujer y aquí la incidencia. Vemos como inicialmente tenemos un estado de una persona normal que se va a infectar de BPH y vemos entonces esta curva azul nos muestra el pico en la juventud en la cual la persona se infecta con BPH y cómo algunas de ellas progresan por una infección viral persistente a una lesión precancerosa y finalmente a cáncer, algunas de ellas, pero otro grupo de estas personas simplemente resuelven la infección o inclusive ya estando con una lesión precancerosa presentan regresión. Entonces ven ustedes aquí la línea verde de la lesión precancerosa, cómo se va a presentar después de la infección y cómo la línea roja, el desarrollo del cáncer se presenta un poco más tardío. Entonces, ¿qué pasa si yo entonces digo, no, entonces busquémosle BPH a todo el mundo y entre más temprano mejor? Eso fue algo que se creyó que podía servir. Sin embargo, basado en que lo que ustedes ven acá, en que no todas las mujeres van a hacer infección viral persistente, sino que la mayoría se va a curar. Entonces, si yo hago estudios de tamización muy temprano, voy a tener un gran número de pruebas positivas contra el BPH, lo que va a significar en que voy a tener una mayor demanda de estudios confirmatorios o no de colposcopias y muchas de estas mujeres nunca iban a progresar a una lesión precancerosa. Entonces, hacerlo muy temprano probablemente no era tan buena idea. Hacerlo muy tarde tampoco. Se tenía que buscar un punto intermedio y probablemente eso es lo que se quiere. ¿Con qué? Si vamos a buscar BPH, pues vamos a utilizar pruebas moleculares y lo que queremos buscar es el material genético, el ADN del virus y de qué virus ya vimos de los que realmente todos los que podrían estar implicados y los que nos interesa. ¿Y hasta cuándo? Ya lo vamos a mirar en las recomendaciones. Recientemente, ahorita, este año, hace poco, la Sociedad Americana del Cáncer actualizó sus guías, esta es la guía 2020 para la tamización de cáncer cervical. Y entonces, ¿qué cambios trae esta guía? Voy a hablar primero de esta guía para finalmente hablar de la colombiana. Y en esta guía norteamericana nos dice, ojo, la edad de inicio debe ser un poco más tardía. ¿De inicio de qué? De la tamización. Dos, no hay que tener en cuenta la primera relación sexual para iniciar la tamización, según la guía americana. Y prolongar el intervalo de la tamización parece también buena idea, e incluir la detección del BPH en los protocolos de tamización es fundamental. Es así como entonces en esta tabla, en esta primera parte, ¿qué estamos viendo acá? En el lado derecho vemos las recomendaciones de las guías, esta misma guía, pero del 2012.
Y en este lado, en el lado izquierdo, vemos las recomendaciones actuales, la última actualización 2020. Y vemos cómo en el 2012 se recomendaba que menores de 25 años, a partir generalmente de los 21, se les hacía citología cada 3 años, ¿sí? Se iniciaba a los 21 años y cada 3 años citología. Vemos que ahora las guías de los 20 dicen, no, menores de 25 no les haga tamización, arranque a tamizar a los 25. Y este es el primer cambio grande, arranque a los 25. A los 25, entre los 25 a los 65, ¿qué tiene que hacer? La guía del 2020 da estas recomendaciones de acá, pero antes, ¿qué pasaba? Antes decía, no, usted entre los, hasta los 29 años, usted haga citología cada 3 años, entre los 30 y los 65, haga un switch a lo que llamamos el co-testing, que es hacer citología y prueba molecular de ADN, y ya después hasta los 65 hace el screening, y el screening primario de papiloma humano, pues lo puedas, no lo recomendaban como una medida única o sola. Ya en el 2020 entonces, el primer gran cambio que Norteamérica nos dice es, oiga, arranque a los 25 y arranque con un test primario de ADN de papiloma virus solo cada 5 años, y haga eso cada 5 años, hágale un test primario y según el resultado, pues usted va siguiendo la tamización. Esa es la recomendación más importante. Ahora, si usted quiere hacer co-testing, o sea, la prueba que en la misma prueba, en la misma muestra se hace citología y detección de material genético, lo puede hacer cada 5 años. Ahora, si usted no tiene disponibilidad, pues citología cada 3 años parece una opción aceptable, ¿sí? Estas recomendaciones son las que, uno de los grandes cambios en lo que es inicio, y vean que va hasta los 65, lo vamos a ver en esta. Ahora, ¿por qué cambiaron la recomendación de inicio? Y vemos cómo en la tabla, en la figura de la izquierda, está la distribución de los casos de cáncer cervical por edad, ¿sí? Al momento del diagnóstico. Entonces vemos cómo entre los 20 y los 24, pues solamente el 1%, y cómo desde los 25 ya el 4%, y así sucesivamente aumentando, hace esta curva, en los cuales se presenta la edad del diagnóstico. Entonces vemos, no era muy fácil diagnosticar cáncer en estos primeros momentos para hacer una citología. Ahora, sí, en la de la mitad vemos la edad de muerte. Entonces, cuando se veía la distribución de cáncer cervical según muestre por edad, también en las edades muy jóvenes, pues la mortalidad asociada era muy baja. Y si vemos la distribución de cáncer cervical, de las muertes de cáncer cervical por edad al diagnóstico, también no era una población en la cual tuviera un impacto grande como para que fuera una recomendación nacional de tamización. ¿Hasta cuándo tamizar? La guía norteamericana dice que hasta los 65 años, y ahí se descontinúa si pues la tamización previa fue adecuada. Y en individuos mayores de 65 que no tenga una documentación previa de la tamización, pues la guía recomienda que se evalúen unos criterios, y es si previamente tenga al menos 2 estudios consecutivos negativos de test de BPH, de ADN, o 2 co-test negativos, o que tenga 3 citologías negativas en un periodo de los últimos 10 años. En los Doctor pacientes con... Rodríguez, 5 ¿Sí? minutos, por favor. Ok, doctora, vamos rápido acá. Estas son las pruebas, entonces simplemente para mostrarles cómo para hacer detección de BPH hay unas pruebas que están aprobadas por la FDA, que están disponibles, muchas de ellas aquí en el país. Y una cosa que yo creo que es el paradigma más importante es cómo manejar entonces las recomendaciones basadas en estimación de riesgo. Y es así como la estimación de riesgo se debe evaluar según un riesgo inmediato de que la persona desarrolle un NIC3 o un riesgo acumulado de que desarrolle NIC3 en los próximos 3 a 5 años. Entonces, si el riesgo inmediato de desarrollar NIC3 en los próximos 5 años es mayor o igual al 4%, yo voy a tomar unas medidas como hacer colposcopia o alguna medida inmediata de tratamiento, y si ese riesgo es menor de 4%, yo lo que debo hacer es basarme en el riesgo acumulado de los 5 años para saber cada cuánto hacer el control, el seguimiento, cada 5, 3 o cada año. Y es así como, dependiendo del resultado del estudio de BPH, si el BPH es positivo y yo tengo una citología normal, negativa, o sea, normal, yo puedo decir, si tengo BPH 16 y 18, debo hacer colposcopia. Si no los tengo o la prueba no me lo permite saberlo, debo hacer un seguimiento con co-testing o con o sin citología cada año. Y así sucesivamente yo voy a interpretar el resultado del test de BPH
con la citología. Ejemplo, VPH positivo con un ASCUS en la citología, entonces DNA VPH de alto riesgo positivo, le hago colposcopia. Aquí como ya tengo un ASCUS, si el VPH no lo conozco, le hago colposcopia o el seguimiento según cada 5 años o cada año si es con solo citología, dependiendo del test de VPH. Y para lesiones de bajo grado, si tengo VPH, voy a hacer colposcopia en general, y si no conozco el VPH, pero tengo una lesión de bajo grado, voy a hacer colposcopia y así sucesivamente voy a integrar el resultado del VPH con el resultado de la citología, lo que me determina un riesgo y me determina la indicación de hacer colposcopia, ¿no? ¿Qué decía la guía colombiana? Esta guía es del 2014, planteaba la observación directa como opción en sitios lejanos, la citología que siempre hemos utilizado, que ustedes conocen como una opción, aunque con una sensibilidad que va entre el 30 y el 90, y es lo que pone como reto que se debe utilizar las pruebas de ADN, de VPH, la colposcopia como el complemento confirmatorio a los hallazgos positivos, y en las pruebas de ADN VPH, la guía colombiana que nos dice, mujeres entre los 30 a los 65 años deben tener una prueba de ADN de 13 tipos de VPH de alto riesgo, y si la prueba es negativa, entonces cada 5 años sigo el seguimiento, y si es positiva le hago una citología y el estudio pertinente según el resultado. Y este es el algoritmo que aparece en la guía, que simplemente si nos muestra que si es positiva la prueba, le hacemos una citología, si la citología nos muestra alteración, le hacemos colposcopia, y si no nos muestra alteración, pues hacemos una prueba de VPH a los 18 meses. Cuando digo prueba de VPH es la prueba molecular o de ADN. Esto es para mostrar lo mismo, según el resultado de la prueba de VPH, tamizamos si hacemos citología o no, y según el resultado de la citología, pues nos vamos a colposcopia o nos vamos a control de los 18 meses con prueba de ADN. El seguimiento de los resultados citológicos dependerá pues de lo que obtengamos para saber si hacemos seguimiento cada 6 meses con citología o con citología cada 6 meses acá. Entonces, como ustedes ven, lo que yo quería mostrarles en esta charla es que damos un paso en el paradigma de dedicarnos solamente a lo que son las lesiones histológicas y ver el valor que tiene realizar pruebas de detección de ADN del VPH, y que esas pruebas nos permitan detectar aquellos tipos oncogénicos, y no solamente el 16 y el 18, sino este otro gran número de tipos de VPH que seguramente tenemos en nuestra población. Y de esta forma poder, con estas dos pruebas, con lo que es tamización de ADN de VPH, de ADN de VPH, como lo establecen pues en Colombia desde los 30 años hasta los 65 cada 5 años, poder establecer los riesgos combinados con la citología y poder hacer una determinación más temprana. Y el llamado es a que esta prueba, esta guía que les mostré, que es del 2014, lleva 6 años en Colombia, y sin embargo no ha logrado tener una acogida en todos los centros del país, y realmente es muy poco lo que vemos que se está aplicando, a pesar de que, como les muestro en esta última diapositiva, la detección del virus de papiloma humano, la prueba de ADN, es una prueba que está financiada con los recursos de la unidad de pago por capitación, y que es accesible al menos desde el punto de vista administrativo para que las personas se la puedan realizar. Ese es lo que les quería mostrar. Puede que haya nuevas técnicas, nuevas cosas en tamización, pero creo que el paso o lo que hay nuevo en tamización es que podamos implementar estos cambios que desde el 2014 ya se mencionaron en Colombia, y que todavía no han tenido todo el acercamiento ni toda la familiarización en las personas, en los médicos y en los programas del país. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, mil gracias por su excelente presentación. Tocar un tema tan importante como es el diagnóstico precoz en enfermedades que son de alto costo y que desafortunadamente siguen teniendo un impacto en la mortalidad de nuestras mujeres, como el segundo cáncer más frecuente en la mujer en Colombia, es un llamado a que nos reunamos alrededor de estas nuevas técnicas diagnósticas con las que contamos en el país para disminuir esta carga de enfermedad y la calidad de vida de muchas mujeres jóvenes que seguimos viendo con esta enfermedad catastrófica, por no hablar de otras enfermedades neoplásicas que también se pueden presentar en asociación con el VPH. Gracias, doctor Rodríguez. En este momento creo que no tenemos preguntas de los asistentes. Esperemos que se vayan animando a lo largo de las otras conferencias. Y no sé si usted, además de lo que nos presentó y la guía colombiana, está disponible para acercarnos al diagnóstico temprano de estas pacientes y de esto que usted nos cuenta, que es una prueba que está financiada
quisiera dejar algún otro mensaje para la audiencia. Sí, de pronto en que no solamente en que de pronto avancemos un poquito más en las pruebas, en algunos centros donde ya se están haciendo pruebas de ADN VPH, todavía estamos con pruebas que solamente detectan o especifican el 16 y el 18. Y lo que les mostré, no solamente hay 16 y 18, tenemos otros tipos de virus que tienen una importancia y que tenemos que tratar de ir creando una epidemiología, unos datos, un backup de los datos colombianos para poder saber qué otros tipos de VPH tenemos. Y la importancia de esto va en la relación que esto puede tener con la implementación de esquemas de vacunas. Entonces, como ustedes saben, las vacunas no tienen un cubrimiento de todos los tipos de VPH. Estábamos trabajando inicialmente solamente con una vacuna de 2, después una de 4, recientemente con la de 9, y es importante saber si esta vacuna, por ejemplo, esta última de 9, realmente cubre las expectativas de los tipos de VPH de la población colombiana. Gracias, doctor Rodríguez. Yo creo que eso que usted nos invita a seguir trabajando y a seguir estudiando para conocernos sería una contribución adicional a todo el gran esfuerzo que ha hecho la doctora Nubia Muñoz en relación con la presencia del VPH como una infección necesaria para que se puedan desarrollar enfermedades neoplásicas más dirigidas en lo que ella ha hecho en sus estudios para cáncer de cervix, pero como usted bien lo anota, para otros cánceres escamocelares de cabeza y cuello, de pene y de genitales, también es muy importante considerar que tenemos que seguir trabajando por conocernos un poquito más. Doctor Rodríguez, una vez más, mil gracias por su excelente presentación y por traernos al tema esta parte de la prevención de estas enfermedades que son catastróficas para la población. Gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctor. A continuación,